Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy voy a exponer acerca de los instrumentos de cobertura junto a mis compañeros Pinot Tunquiluz, Quinton Chera y Conario. Vamos a ver primero la introducción sobre los puntos importantes, sobre los conceptos que vamos a ver a continuación. Los instrumentos de cobertura son contratos financieros que son diseñados para compensar las posibles pérdidas o posibles riesgos en un futuro para salvaguardar la estabilidad de las operaciones. Funcionan como una póliza de seguro para el valor de una inversión o transacción futura. En esta exposición se desarrollarán los siguientes puntos para profundizar en cada uno de ellos y tener el tiempo debido para que se pueda entender en general toda la exposición. Vamos a hablar sobre conceptos importantes, los riesgos, los principales instrumentos de cobertura, comparación entre instrumentos, cuál es mejor o cuál es el más apto para ciertas situaciones, cuáles son las ventajas de los instrumentos de cobertura, sus desventajas, aplicaciones empresariales y las conclusiones. Vamos a ver sobre los conceptos de cobertura financiera, también conocido en inglés como hedging. Definición es pues, la acción de tomar una posición opuesta o contraria en un mercado relacionado para neutralizar el riesgo. Si vemos que estamos a expensas de un riesgo, vamos en contra para poder prevenirla. ¿Cuáles son las variables importantes a tomar en cuenta dentro de la cobertura financiera? Es que estamos expuestos a los tipos de cambio, que es el precio fijado para intercambio de divisas, tasas de interés, es el monto que se acumula por hacer un préstamo. Las commodities también son parte de estas variables. Las acciones son las divisiones de capital de la empresa. Mientras una persona tenga más acciones, pues es dueño de la empresa. Índices financieros son los parámetros con los que evaluamos cuál es la salud o el estado actual de la empresa. Importante que la cobertura no busca maximizar ganancias, no se trata de buscar la mejor rentabilidad, sino de estabilizar cuando hayan problemas. ¿Cuáles son los objetivos de, de este tipo de instrumentos? Es primero reducir la incertidumbre porque podemos presupuestar con mayor precisión, la protección de márgenes, evitar que las fluctuaciones o las variaciones dentro del mercado sean muy perjudiciales para nuestra empresa y más que nada para la rentabilidad. La continuidad operativa, asegurar que los compromisos financieros puedan cumplirse sin importar las condiciones externas. Para poder cumplir con nuestras obligaciones tenemos que disminuir el riesgo a través de estas opciones. Los riesgos que buscamos cubrir y los que está expuesto la empresa, cualquier tipo de empresa, son varios. Uno es el tipo de cambiario. Estamos expuestos a una fluctuación de divisas cuando se hacen ventas o compras, tasas de interés por préstamos. Puede variar en todo el mundo las tasas de interés por ciertas eh, situaciones que no están previstas. El precio de las commodities son los precios de los insumos más comunes que se pueden negociar a nivel mundial. El mercado, pues existe también un incremento del precio de acciones o los índices. También el crédito, que es un riesgo de no cobrar las deudas que tenemos con nuestros clientes, que debemos dar solución. Y un ejemplo claro de la aplicación de una de las soluciones es, si una empresa desea vender, pues, digamos, café a un monto de $100.000, espera recibir en teoría con un tipo de cambio de 375 mil soles, el tipo de cambio del día de hoy. Pero si en 90 días el dólar baja, porque se ha puesto un crédito de 90 días a 360, el vendedor podría perder, haciendo la diferencia de 375 a 360, que es 0.15, sería 15.000 soles que estaría perdiendo eh, en ese plazo. Para poder cubrirse, hay una opción que será firmar un contrato forward con un banco local para que garantice que en el tipo de cambio, así sean 90 días o un mes o 2 meses, se va a mantener con el mismo, pero a costa de que si el dólar sube más, se va a estancar a ese tipo de cambio y no se puede obtener ganancias. Pero lo bueno es que mantenemos nuestro flujo de proyecciones de ingresos. Con esto paso a mi siguiente compañera que pasará a explicar un poco más sobre lo que se trata del forward. Ahora explicaré los principales instrumentos de cobertura, que son herramientas financieras utilizadas por empresas, bancos e inversionistas
para protegerse frente a las variaciones de los mercados. Estos instrumentos reciben el nombre de derivados financieros porque su valor depende de otro activo, conocido como activo subyacente, el cual puede ser una moneda, una acción, un bono, una tasa de interés, un índice bursátil o una materia prima como el oro, el petróleo, el cobre, el café o el trigo. El objetivo principal de estos instrumentos no es obtener ganancias especulando, sino reducir la incertidumbre y minimizar posibles pérdidas ocasionadas por cambios inesperados en el mercado. De esta manera, las empresas pueden planificar mejor sus costos, ingresos y flujos de efectivo. Los cuatro instrumentos de cobertura más importantes son los forwards, futuros, opciones y swaps. Cada uno tiene características diferentes y se utiliza según el tipo de riesgo que se desea cubrir. El primer instrumento es el forward, también conocido como contrato a plazo. Un forward es un acuerdo privado entre dos partes mediante el cual ambas se comprometen a comprar o vender un activo en una fecha futura a un precio previamente establecido. Este contrato se negocia directamente entre las partes, generalmente con la participación de un banco o una institución financiera, por lo que pertenece al mercado over the counter y no a una bolsa de valores. La principal característica del forward es que se adapta completamente a las necesidades de quienes lo contratan. Las partes pueden decidir libremente el monto, el tipo de activo, el precio y la fecha de vencimiento. ¿Cómo funciona? Supongamos que hoy una empresa peruana firma un contrato para exportar café a Estados Unidos y recibirá el pago dentro de 3 meses. Actualmente el tipo de cambio es de 3.70 soles por dólar, pero la empresa teme que el dólar pueda bajar durante ese tiempo. Si eso sucede cuando reciba el pago en dólares, obtendrá menos soles y sus ingresos disminuirán. Para evitar ese riesgo, la empresa firma un contrato forward con un banco y acuerda vender sus dólares dentro de 3 meses a un tipo de cambio de 3.70, sin importar cuál sea su precio del mercado en esa fecha. Cuando llega el vencimiento pueden ocurrir dos situaciones. Si el dólar baja a 3.45, la empresa no pierde dinero porque el banco está obligado a comprar los dólares al precio pactado de 3.70 soles. Si el dólar sube a 3.90, la empresa igualmente deberá venderlos a 3.70, por lo que deja de obtener una ganancia adicional. Esto demuestra que el propósito del forward no es ganar más dinero, sino brindar estabilidad y seguridad financiera. Los contratos forward son muy utilizados cuando existe incertidumbre sobre los precios futuros. Por ejemplo, empresas exportadoras que recibirán pagos en dólares, empresas importadoras que deberán pagar productos en moneda extranjera, empresas mineras que desean asegurar el precio del cobre o del oro, y productores agrícolas que buscan fijar el precio del café, cacao, trigo o maíz antes de la cosecha. Entre sus principales ventajas encontramos que permite fijar el precio desde el inicio del contrato, reduce la incertidumbre financiera, facilita la planificación de ingresos y costos, se adapta completamente a las necesidades de las partes y no suele recurrir a un pago inicial. Sin embargo, también presenta algunas limitaciones. Existe riesgo de incumplimiento porque el contrato depende de la solvencia de la contraparte, obliga a cumplir el contrato aunque el mercado cambie favorablemente y tiene menor liquidez porque no puede negociarse fácilmente como un contrato bursátil. El segundo instrumento son los contratos de futuros. Su funcionamiento es muy parecido al forward, ya que también consiste en un acuerdo para comprar o vender un activo en una fecha futura a un precio previamente establecido. La diferencia más importante es que los futuros se negocian en bolsas organizadas como la Chicago Mercantile Exchange, donde todos los contratos están estandarizados y existe una cámara de compensación que garantiza el cumplimiento de las operaciones. Por ello, el riesgo de incumplimiento es mucho menor que un forward. Cuando una empresa compra un contrato de futuros, acepta comprar o vender un activo en una fecha determinada. Durante la vigencia del contrato, la bolsa realiza un ajuste diario denominado mark to market, mediante el cual calcula las ganancias o pérdidas de cada participante según las variaciones del precio del mercado.
Si el precio cambia a favor del inversionista, su cuenta aumenta. Si cambia en contra, deberá aportar dinero adicional para mantener el contrato. Este mecanismo reduce considerablemente el riesgo de incumplimiento. Los futuros son ampliamente utilizados para proteger el precio de materias primas y otros activos financieros, como una aerolínea cuando compra futuros sobre petróleo para evitar incrementos en el precio del combustible. Una empresa minera vende futuros sobre cobre para asegurar el precio de su producción. Un agricultor vende futuros sobre trigo antes de la cosecha para garantizar un precio mínimo. Y un inversionista utiliza futuros sobre índices bursátiles para proteger el valor de su portafolio. Los contratos de futuros ofrecen diversas ventajas: alta liquidez porque se negocia en bolsa, mayor transparencia, menor riesgo de incumplimiento, supervisión por organismos reguladores y fácil compra y venta antes del vencimiento. También presenta algunas desventajas, entre las cuales podemos encontrar que no se pueden personalizar, requieren depósitos de garantía, los participantes deben asumir ajustes diarios de pérdidas y ganancias y existe obligación de cumplir el contrato. El tercer instrumento son las opciones financieras. A diferencia del forward y del futuro, una opción no obliga al comprador a realizar la operación. Una opción es un contrato que concede al comprador el derecho, pero no la obligación de comprar o vender un activo a un precio previamente establecido antes de una fecha determinada. Para obtener ese derecho, el comprador paga una cantidad denominada prima. Existen dos tipos principales de opciones: la opción call, que otorga el derecho a comprar un activo, y la opción put, que concede el derecho a vender un activo. ¿Cómo funciona? Imaginemos un inversionista que posee acciones valorizadas en 100 soles cada una. Él teme que su precio pueda caer durante los próximos meses. Entonces compra una opción put con un precio de ejercicio de 100 soles. Si las acciones bajan hasta 70, podrá venderlas igualmente a 100 soles y reducir considerablemente sus pérdidas. Pero si las acciones suben hasta 120, simplemente no ejerce la opción y vende sus opciones al precio más alto del mercado. La única pérdida será la prima que pagó por adquirir la opción. Situaciones en las que se utilizan. Las opciones son muy utilizadas por inversionistas que desean proteger acciones, empresas que buscan cubrir el riesgo cambiario, empresas importadoras y exportadoras, fondos de inversión, instituciones financieras. Entre sus principales beneficios destacan que limitan las pérdidas, permiten aprovechar movimientos favorables del mercado, ofrecen gran flexibilidad y el comprador no está obligado a ejercer el contrato. No obstante, presentan algunos inconvenientes. Deben pagarse una prima, son instrumentos más complejos y su valoración depende de muchos factores como el tiempo, la volatilidad y el precio del activo. Finalmente tenemos los swaps. Un swap es un acuerdo mediante el cual dos partes intercambian flujos de efectivo durante un periodo determinado. En estos contratos normalmente no se intercambia el capital, sino únicamente los pagos derivados de ese capital. Son instrumentos muy utilizados por bancos, gobiernos y grandes empresas para administrar riesgos financieros. Los más utilizados son el swap de tasa de interés y el swap de divisas. Ahora, ¿cómo funciona? Supongamos que una empresa obtuvo un préstamo con tasa variable. Cada vez que aumenten las tasas de interés, también aumenta el monto que debe pagar el banco. Para eliminar esa incertidumbre, celebra un swap con otra institución financiera. Mediante ese acuerdo cambia su deuda de tasa variable por una deuda de tasa fija. Desde ese momento sabe exactamente cuándo pagará durante la vida del préstamo. Situaciones en las que se utilizan. Los swaps son comunes en bancos, empresas multinacionales, gobiernos, empresas que tienen préstamos internacionales y organizaciones que operan en diferentes monedas. Ventajas: reduce el riesgo financiero, disminuye la incertidumbre, puede reducir costos de financiamiento y es flexible y adaptable. Desventajas: existe riesgo de incumplimiento de la contraparte, son contratos complejos, generalmente requieren asesoría financiera especializada y suelen utilizarse en operaciones de gran volumen.
En resumen, aunque los cuatro instrumentos buscan proteger frente al riesgo financiero, presentan diferencias importantes. Los forwards y futuros obligan a ambas partes a cumplir el contrato. Sin embargo, el forward se negocia de manera privada y el futuro se negocia en una bolsa organizada. Las opciones ofrecen mayor flexibilidad porque el comprador tiene el derecho, pero no la obligación de ejercer el contrato, aunque debe pagar una prima por ese beneficio. Por su parte, los swaps no consisten en comprar o vender un activo, sino en intercambiar flujos de efectivo principalmente relacionados con tasas de interés o divisas. En conclusión, los instrumentos de cobertura constituyen herramientas fundamentales para la gestión del riesgo financiero. Su utilización permite a las empresas protegerse frente a la volatilidad de los mercados, reducir la incertidumbre y planificar con mayor seguridad sus operaciones. La elección entre un forward, un futuro, una opción o un swap dependerá del tipo de riesgo que se desee cubrir, el costo de la cobertura, del plazo de la operación y del nivel de flexibilidad que requiere la empresa. Gracias a estos instrumentos, las organizaciones pueden tomar decisiones financieras más seguras y preservar su estabilidad económica en un entorno de constantes cambios. Sin más que decir, le doy el pase a mi compañera. A continuación hablaré de las ventajas y desventajas de los instrumentos de cobertura. La principal ventaja es que permiten reducir la incertidumbre financiera, ya que los mercados financieros cambian de manera constante y factores como el tipo de cambio, la tasa de interés, el precio de las materias primas pueden afectar significativamente a una empresa. Otra ventaja importante es que protegen los ingresos y la rentabilidad, ya que ayudan a evitar pérdidas ocasionadas por movimientos desfavorables que suceden en el mercado. Además, facilitan la planificación financiera porque las empresas pueden estimar con una mayor precisión sus costos e ingresos futuros, lo que mejora la elaboración de sus presupuestos y la toma de decisiones. Asimismo, al disminuir la volatilidad del mercado, estos instrumentos brindan una mayor estabilidad financiera, ya que permiten que las empresas se concentren en sus actividades principales sin estar expuestas a cambios inesperados en los precios. Sin embargo, los instrumentos de cobertura también presentan algunas desventajas. En primer lugar, su utilización implica costos, como el pago de primas en el caso de las opciones o comisiones por la contratación de determinados instrumentos financieros. Además, requieren conocimientos especializados, ya que una estrategia de cobertura mal diseñada puede generar pérdidas en lugar de proteger a la empresa. Otra desventaja es el riesgo de contraparte, especialmente en los contratos negociados fuera de bolsa, conocidos como mercados OTC. Este riesgo consiste en la posibilidad de que una de las partes no cumpla con las condiciones acordadas. Por último, aunque estos instrumentos reducen el riesgo, también pueden limitar las ganancias potenciales si el mercado evoluciona de manera favorable para la empresa. A continuación hablaremos de los instrumentos de cobertura. Los instrumentos de cobertura tienen múltiples aplicaciones en diferentes sectores económicos. Por ejemplo, las empresas exportadoras o importadoras suelen utilizar contratos forward para protegerse de los cambios por el tipo de cambio.
Asimismo, las aerolíneas suelen utilizar futuros para asegurar el precio del combustible y evitar incrementos inesperados en sus costos operativos. En el sector minero, muchas empresas suelen utilizar forwards o futuros para fijar el precio de minerales como el cobre o el oro, reduciendo así el riesgo asociado a la volatilidad de estos productos. Por otro lado, las entidades financieras suelen utilizar swaps para administrar el riesgo derivado de las tasas de interés. En todos estos casos, el objetivo es el mismo, que es proteger los flujos de efectivo y dar una mayor estabilidad financiera a la empresa. Veamos un ejemplo sencillo. Supongamos que una empresa peruana exporta café y dentro de 3 meses recibirá un pago de $100.000. El problema es que durante ese tiempo el tipo de cambio puede bajar. Si eso ocurre al convertir esos dólares a soles, la empresa recibirá menos dinero del esperado. Para evitar ese riesgo, la empresa celebra un contrato forward con una entidad financiera, fijando desde hoy el tipo de cambio al que venderá sus dólares. De esta manera, sin importar si el dólar sube o baja en los próximos 3 meses, la empresa ya conoce cuánto recibirá en soles. Esto le permite planificar mejor sus operaciones y proteger su rentabilidad. Para finalizar, podemos concluir que los instrumentos de cobertura son herramientas importantes para la gestión del riesgo financiero. Su principal objetivo no es generar mayores ganancias, sino que proteger a las empresas frente a la incertidumbre de los mercados. Asimismo, permiten estabilizar los ingresos, los costos y los flujos de efectivo, de tal manera que se favorece una mejor planificación financiera. Finalmente, la elección entre un forward, un futuro, una opción o un swap dependerá del tipo de riesgo que enfrenta cada empresa y de acuerdo a su necesidad. Como reflexión final, podemos decir que la cobertura financiera no elimina el riesgo, pero sí ayuda a administrar de manera eficiente, fortaleciendo la estabilidad y la sostenibilidad de las organizaciones. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en el próximo video.